Pues en Líderes estamos como siempre en la tertulia de IFMA y con IFMA hablando del Facility Management a esta hora de la tarde. Y voy saludando a los contertulios que nos acompañan, los invitados, para luego entrar en este debate sobre la actualidad de un asunto, yo diría que clave, sobre todo especialmente en estos tiempos de incertidumbre, de crisis. Luego hablaremos del mantenimiento de las instalaciones como segundo centro de costes de edificios, de empresas líderes de nuestro país que están preocupados por este asunto. Saludo hasta hora de la tarde a don Carlos García, corresponsable de la Comisión de Comunicación de IFMA España y director general de Next Century Consulting. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También saludo a Ignacio Esteban, director de Nuevos Mercados de Dalkia. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias también a Francisco José Lara, gerente del área de mantenimiento de Ferrovial Servicios, empresa colaboradora de IFMA España. Francisco José, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Muchísimas gracias también a Jaime Piré, director general de España y Portugal de HSG Thunder España, secretario tesorero de la Junta Directiva de IFMA España y delegado territorial de Asturias y patrocinador bronce de IFMA España. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Precisamente contigo quería yo hablar en los primeros minutos de información, sobre todo de novedades en la delegación que tú diriges de Asturias y que participa activamente. ¿Qué estáis haciendo? Cuéntanos. Eso es, pues como una más de las delegaciones de IFMA, el objetivo es difundir y divulgar el Facility Management en esta provincia. Este año va a ser el primero a hacer la toma de contacto. Se harán dos eventos, uno en primavera y otro en otoño, donde intentaremos poner en contacto a las empresas de Facility Management, tanto escuelas de negocio como administraciones públicas, para hacer la primera toma de contacto en esta disciplina, así como también hablar con las universidades para divulgar esta disciplina como introducirlo académicamente dentro de universidades, escuelas de negocios, FP u otro tipo de escuelas. ¿Y notas que hay interés por estos asuntos en estos momentos? Bien, el Facility Management en sí está despertando interés, primero pues por las circunstancias actuales, la reducción de costes en este centro de coste, que es el segundo mayor dentro de las empresas, después del personal, pero también la administración pública está interesada porque es una disciplina que va a facilitar y abrir a las universidades, FP y demás, incluso que quieren tener una ventaja competitiva con otras provincias en esta disciplina a la hora de formar a técnicos, como es en Asturias, una provincia con un historial de personal técnico importante. Bueno, pues Asturias, un lugar que me encanta, especialmente hablar y estar también muchísimo mejor. Don Jaime Piré, gracias por estar en nuestra tertulia, hablándonos de IFMA en Asturias. Entramos en la tertulia, Carlos, y a Ignacio y a Francisco José y al propio Jaime, porque es un tema, el mantenimiento de las instalaciones como segundo centro de costes, muy interesante. Bueno, ¿cómo está afectando? Yo voy siempre a lo mismo, para empezar, pero es que yo creo que es lo interesante también, cómo está afectando la crisis, estos tiempos de incertidumbre, a las empresas de mantenimiento y cómo se ve el futuro, Carlos. Pues en mi opinión, el mantenimiento no, en lo que es el volumen, no tiene castigo por la crisis. ¿Por qué? Pues porque el mantenimiento se sigue necesitando, siguen existiendo las mismas instalaciones, siguen existiendo pues la mayor parte de los edificios que necesitan mantenimiento, y por lo tanto el mantenimiento por volumen yo creo que resiste perfectamente a la crisis. Otra cosa es, digamos, los precios a los que se paga
a los que se paga el mantenimiento, porque esto sí, evidentemente, hace que la competencia sea más dura. Pero yo diría que lo que es el volumen de todos los servicios sigue manteniéndose en una cifra bastante constante. ¿Qué opináis, el resto de contertulios? Sí, yo estoy de acuerdo con él en que se mantiene, lo que pasa que sí, al menos a las empresas más grandes que tienen grandes contratos con la administración pública, pues en estos momentos sí que se ven afectadas, no porque haya disminuido el mercado, sino porque hay falta de liquidez por parte de las administraciones públicas y hay una deuda importante vencida a las administraciones, que eso de alguna manera puede lastrar el futuro de este año, de este mercado que se prometía muy bueno hace 2 años, pero que ha sufrido un frenazo y que puede, si no se de alguna manera se arregla este problema, puede dar lugar a encuentros. Y lo que ha pasado también, que muchas medianas o pequeñas empresas como instaladoras o que hacían montaje, al cesar su actividad principal, se han introducido en el sector de mantenimiento. Entonces sí que en cierta medida ha hecho que el mercado se oriente básicamente a precio. Entonces, y también eso ha redundado en la calidad del servicio. Efectivamente, también de las empresas constructoras que solo se dedican a la construcción, su personal técnico pues se ha integrado y se ha enfocado ahora mucho más al servicio, y eso al final lleva ya no solo una reducción y una presión en los precios, sino que el objetivo o este personal tampoco tiene la sensibilidad de servicio que tiene el mantenimiento, ¿verdad? Sí, si me permites un inciso. Yo lo que diría es que efectivamente el precio del mantenimiento baja, pero fuera de lo que indica Ignacio, que efectivamente la administración pues claramente no paga, como bien se sabe, pero luego hay otro factor importante que consiste en que una empresa siempre tiene que generar beneficios. Si no da beneficios se hunde, y la mayor parte de las empresas de mantenimiento que yo conozco siguen adelante. ¿Eso qué significa? Que si el precio baja, el servicio que dan es menor. Y además esto es una condición que se da siempre. Es decir, una empresa te da el servicio que pagas y hará todo lo posible por dar el servicio que pagas, reduciendo la calidad del servicio por todos los lados. Yo no sé si eso es un... ¿Estáis de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Eso es así. Carlos. De acuerdo. Bien, hay otro tema, lo ha tocado Carlos también desde una perspectiva, yo quizás la planteo desde otra, es que dada la situación de esta crisis que estamos viviendo, ¿cómo, en vuestra opinión, se debería de afrontar, ¿no? ¿Cómo debería enfocar? Dar consejos, no sé si estamos en condiciones de hacerlo, pero yo creo que sí opinar, por ejemplo, de cómo enfocar o cómo la administración pública pues debe mantener y enfocar ese mantenimiento de su patrimonio. ¿Cuál es vuestra opinión, la de los expertos? No es dar consejo, pero desde por lo menos hace 2 años, 3 años, un grupo de empresas estamos promoviendo que las diferentes administraciones, ya sea la estatal, las autonómicas y las locales, creen una agencia patrimonial y que esa agencia patrimonial se encargue de gestionar el patrimonio de todos los edificios, no como ahora que cualquier administración, por no hablar de la estatal, para no meternos siempre con ella, con las autonómicas, pues resulta que todos los edificios, todo su patrimonio no dependen de una unidad, dependen de la consejería de turno. Entonces el servicio que piden es muy diferente de unos a otros, con lo cual no hay una uniformidad en la prestación. Entonces yo creo que lo primero es, porque esto no es nuevo, esto en Europa, incluso en alguna comunidad en España, sí se ha creado ya una agencia patrimonial, y para de alguna manera gestionar el patrimonio de edificios, que en algunos casos ya es muy importante. Y sí, Carlos. No, digo que precisamente ICMA tiene un grupo de trabajo que precisamente viene a actuar dentro de las instituciones de tipo público. Y entonces, bueno, pues su misión es fundamentalmente pues ir en esa dirección o en cualquier otra que lleve a que el facility management pues progrese una vez más. De todas maneras daría un matiz importante, y es que la administración pública tiene una forma de contratar que no va a cambiar, ni va a cambiar nunca. Por lo menos en los plazos que tenemos nosotros, tiene una ley de contratos del Estado que no la va a obviar. Pero sin embargo hay una cosa que la administración pública sí puede hacer, y es la formación profesional, que es algo que hace mucha falta. En algunos sitios está bastante bien, en otros está muy mal.
vamos a decirlo claramente. Hay zonas específicas de España donde, vamos, nosotros hemos hecho algunas veces exámenes y da una auténtica vergüenza. En lo que es la formación profesional. No, ya digo que son zonas específicas. ¿Y qué acciones, pueden opinar sobre esto también, pero lo amplío a esta tertulia, lo pongo encima de la mesa, qué acciones serían necesarias, opináis, por parte de esos poderes públicos que estamos hablando, para mejorar el momento, la situación del sector? Y aquí podemos hablar de unas cuantas cosas: legislación laboral, fiscal y un largo etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión? Sí. Hombre, yo diría que, por ejemplo, en mantenimiento no se da una circunstancia que sí se da, por ejemplo, en la limpieza, que es la subrogación del personal. Y eso, pues, es muy favorable, digamos. Eso permite. Hay provincias cada vez más provincias se están acogiendo al tema de la subrogación. Sí. Y por ahí no tengo nada contra este tema, pero es muy perjudicial. Es muy perjudicial porque al final el trabajador se convierte en trabajador del cliente, del ente, no de la empresa que le está pagando. Y al final no va en contra del valor añadido que el cliente espera. Y al final el cliente te pide una productividad, unos rendimientos donde es muy difícil de conseguir cuando subrogas al 100% de la plantilla. Claro, la plantilla al final se queda en el cliente. Y entonces, pues las posibles sinergias y reducciones de costes y economías de escala y tal, pues quedan absolutamente diluidas en esa o implantación de sistemas productivos que al final no los puedes implantar porque no te vas a poder de alguna manera disminuir el número de horas hombre que te está pidiendo el cliente. De todas maneras, si me permitas, todavía hay otra cosa Carlos, más. Jaime, esto se va animando ya. Hace tiempo salió una directiva europea, hace ya tiempo, diciendo que al cabo de, ya no recuerdo si eran 3 o 4 subrogaciones, el tema dejaba de tener efectividad legal. Eso es una directiva europea en este momento no recuerdo si fue una resolución del Tribunal de Estrasburgo, pero que esto es un tema que podría, claro que esto podría alguna organización potente ponerla en marcha, porque esto realmente lo que produciría es que el efecto de que esas ventajas que pueda tener, que son más o menos relativas, pues al cabo de un cierto tiempo se eliminan y todo el mundo tendría que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo que he dicho antes de que la ley de contratos del Estado ya la hemos modificado, hay que volverla a modificar, pero ya hemos dado un paso y la hemos modificado. Ahora hay que volverla a modificar porque sigue todavía muy encorsetada. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la administración. Sí. Yo creo que desde aquí, y volviendo al punto de la crisis y el gobierno, tenemos que decir que la metodología del Facility Management probada en las grandes empresas multinacionales es totalmente aplicable a la administración pública. Y con esto bajamos ya al servicio de mantenimiento y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero modelos de Facility Management del siglo XXI, por favor, escúchenos y aplíquense, porque funcionan. Y ahora es el momento de reducir costes, de estudiar transferencias de personal de lo público al privado e incluso de que el futuro los partnerships públicos privados serán el futuro sin ninguna duda. Muy bien, y especialmente